Vamos allá a la palabra donde estamos, Hechos capítulo 2, en el verso 45, vamos rapidito. Vamos a tomar donde nos quedamos justamente la última clase que estuvimos viendo. Y estamos hablando qué tipo de iglesia, estamos respondiendo esta pregunta. ¿Qué tipo de iglesia se levantó en estos últimos versos del capítulo 2 del libro de los Hechos? ¿Y cuál es la serie que estamos viendo? ¿Qué va a decir la visita? La iglesia de los Hechos. Yo quiero ir a todos los discípulos esos que estaban, ¡woo! ¡Hi! ¡Hey! ¡You! Aquí ahora gritando aquí conmigo. Amén. La iglesia de los Hechos. ¿Usted dice amén? Amén. Y entonces vamos rapidito al capítulo 12, en verso 45. Y estamos hablando qué tipo de iglesia nació en estos últimos versos, porque ahí es donde nace la iglesia, donde comienza a funcionar la iglesia primitiva. Y estamos allí. Lo primero que vimos fue una iglesia reverente, una iglesia con temor de Dios. Lo segundo que vimos fue una iglesia poderosa, una iglesia que se movía en lo sobrenatural. Y estamos aquí mirando ahora una iglesia, también vimos una iglesia que tenía una unidad perfecta en el Espíritu. Y estamos aquí ahora parados, vamos a terminar hoy, en que este tipo de iglesia que nace aquí en el verso 45 del capítulo 12, era una iglesia que practicaba y comenzó a practicar una generosidad radical. Dígalo conmigo, generosidad radical. Yo no hago nada con seguir avanzando al siguiente tema, al siguiente, si usted el último no lo retiene. Yo quiero que la palabra del Señor quede retenida en su corazón y no usted oiga enseñanza tras enseñanza y después yo pregunto el miércoles, ¿qué vimos el miércoles anterior? Y todo el mundo se queda así. No, ponga ahí el cerebro ese, diga, el cerebro, despiértate. Vamos, dígaselo, cerebro, despiértate, que vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos, dígale todo eso a su cerebro. Vamos a escuchar la palabra del Señor y necesito que la retengas. Dígaselo ahí a su cerebro. Necesito que retengas la palabra. Entonces, ¿cuál es el subpunto que vamos a ver ahora? No, ese es el verso y el capítulo. Una generosidad radical. Porque estamos en el punto, la iglesia que nació en el capítulo 2, el verso 45, era una iglesia que practicaba la generosidad radical. Respondiendo a la pregunta, ¿qué tipo de iglesia nace en estos versos? ¿Están conmigo? Dice el verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repartían según la necesidad de cada uno. ¿Y por qué el Señor me ha detenido en este punto? Estamos viendo estos últimos versos frase por frase, punto por punto. En la iglesia de los Hechos, esta iglesia naciente, el dinero para ellos dejó de ser un fin, como lo es para nosotros hoy en día, para mucha iglesia es un fin, y para la iglesia de los Hechos se convirtió en un instrumento del reino. Entonces la iglesia de los Hechos no veía el dinero, y sí, estamos hablando de dinero, abróchese el cinturón ahí ahora. Vamos, abróchese el cinturón. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está tratando de robar la economía de las iglesias. Y vamos a ir paso a paso. Si me tengo que detener, me detengo. Si usted quiere preguntar, usted puede levantar su mano y yo le paso la pregunta al pastor. Pero la iglesia de los Hechos dejó de ver el dinero como un fin y comenzó a verlo como un instrumento para el reino de Dios, para que el reino de Dios creciera. Así que hay algo que el enemigo ha querido atacar fuertemente en la iglesia de este tiempo. Diga conmigo, la iglesia de este tiempo. Y es la generosidad del pueblo. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado de distorsionar con algún liderazgo que ha manipulado
por tiempos y tiempos las economías de las iglesias, el dinero de la iglesia, cómo se mueve el dinero de la iglesia. Entonces el pueblo de Dios ha recogido sus ofrendas, ha recogido sus diezmos y tenemos iglesias carecentes, muy carecentes hoy en día de una economía saludable, porque Satanás entonces ha tomado toda esa manipulación por redes sociales, por iglesias, que algunos han salido, gracias al Señor, de esos lugares, y Satanás, distorsionando todas esas cosas en la mente del Hijo de Dios, ha tratado de sembrarnos la duda en nuestras mentes, que el pastor se roba el dinero, que el pastor tiene un carro porque se lo está comprando con el dinero de las ofrendas, con el dinero de los diezmos, que el líder tiene una casa nueva porque se la ha comprado con él. Entonces hay iglesias saludables como esta, diga, hay iglesias como esta, que por cierto no es solo Betel, hay muchas iglesias saludables cerca de nosotros y también a nivel mundial, en todo el mundo hay iglesias saludables. Nosotros no somos los únicos. Dígale a su vecino para que les rompa la burbuja hoy: tú no eres el único hijo de Dios que asiste a una iglesia saludable. Hay muchos, miles, millones de hijos de Dios que están esparcidos en toda la faz de la tierra, que van a lugares y se congregan en lugares donde se predica la sana doctrina y donde se disfruta de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas de estas iglesias saludables que están contando los kilos para poder ir a las misiones, contando los kilitos para poder arreglar los templos, contando los kilitos para poder ofrendar a la viuda, para poder ofrendar al que está necesitado, al que está enfermo y hace meses que no ha podido trabajar, porque hay toda otra iglesia que tiene en su corazón que hay alguien más que está manipulando su ofrenda y sus diezmos. Vamos a romper eso en el nombre de Jesús. En esta noche usted me va a ayudar por aquí a cambiar esa mentalidad. Usted me va a ayudar por aquí a cambiar esa mentalidad, y por aquí y por allá. Vamos a hacer que Betel sea una iglesia saludable económicamente. ¿Usted dice amén? Ay Dios, qué lío, Dios. Espíritu Santo, me has metido un tremendo problema. Usted me regala un caramelito cuando se acabe el culto, que sea sugar free. Dice la cuñada: no, caramelo para la pastora. Entonces, Satanás sabe que cuando nosotros nos convertimos, como la iglesia de los Hechos, en hijos de Dios generosos para dar, y comenzamos a practicar una generosidad radical, entonces el creyente aprende a dar y se convierte en un canal de provisión sobrenatural para otro que no tiene, para la iglesia de Jesucristo. Satanás también sabe que cuando un creyente aprende a ser desprendido, diga conmigo: desprendido. Por aquí los oí, pero por aquí no. Desprendido. Satanás sabe que cuando hay un creyente desprendido, entonces ese creyente aprende a entender lo que significa la verdadera adoración. Y la verdadera adoración no es un momento. Te voy a romper otra burbuja. No, la verdadera adoración no es lo que acabamos de disfrutar hace aquí unos momentos, donde adoramos a Dios y decimos: mi Cristo, yo te amo, mi Cristo, yo te adoro, vengo, me postro en el altar. Eso no es la verdad, es parte de la adoración. Cantar salmos al Señor, cantar canciones al Señor, postrarnos en el altar de la iglesia, humillarnos delante, eso es parte de la adoración. Pero la primera vez, si usted vaya conmigo allí en la Biblia rapidito, y usted lo va a marcar en esta noche, porque la hermenéutica, la ley de la hermenéutica, que es la que me ayuda a estudiar correctamente la palabra del Señor, dice que cuando hay un tema, algo que sale por primera vez en la Biblia, tengo que prestar absoluta atención a ese tema porque es muy importante. Y la primera vez que sale la palabra adoración o adoremos en la palabra del Señor es en Génesis capítulo 22, en el verso 5. Búsquelo allí conmigo rapidito, usted lo va a marcar allí. Pero más que marcarlo en su Biblia, por favor, márquelo en su corazón. 22:5. Entonces, según el contexto que vamos a leer, donde sale por primera vez la palabra adorar o adoraremos,
La definición entonces que me da la Biblia aquí de adoración no es un momento, sino que es toda una vida rendida a los pies de Dios. Es rendición, y en este contexto que vamos a leer en esta noche específicamente la adoración es sacrificio. Así que la primera mención de adoración en la Biblia ocurre en este contexto de Génesis capítulo 22, en el verso 5, donde Dios le había pedido a Abraham a su hijo Isaac. ¿Recuerdan? Isaac era el hijo de la promesa. Dios le promete a Abraham que le iba a dar un hijo. Sara se ríe porque era estéril, ya eran muy largos en edad. Y pensaron que eso, como muchos aquí hemos pensado cuando recibimos alguna palabra del Señor que nos parece imposible, que no va a suceder nunca, y nos reímos como Sara, pero ese es otro tema. Y Sara se rió pensando que no iba a pasar nunca. Luego en el capítulo 15 Jehová viene y le recuerda a Abraham el pacto, la promesa que le había dado. Y en el capítulo 18 nace Isaac, porque todo en el Señor tiene un tiempo de cumplimiento. Y en el capítulo 22, después que nace Isaac, Jehová se lo pide. Y le dice a Abraham: quiero que vayas al monte y me sacrifiques a tu hijo, tu único. ¿Por qué único si ya Abraham tenía a Ismael? Porque Isaac era el hijo de la promesa, el único que iba a tener de la promesa, porque Abraham después tiene otros hijos antes y después, pero el hijo de la promesa, el único, es Isaac. Y entonces ahí aparece el verso 22. El capítulo 22, en el verso 5, después que Abraham no le protestó a Dios, ni le dijo: Señor, pero ¿cómo me vas a pedir esto, que es lo más sagrado que yo tengo, que es lo que es más grande que yo tengo? No, Abraham inmediatamente hace las gestiones para llevar a su hijo y sacrificarlo como Jehová le había dicho. Entonces los siervos le acompañan hasta una parte del camino, y llegando ya a los pies del monte, entonces Abraham le dice a los siervos, el verso 5. ¿Usted está conmigo? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, los burros y los menos burros. Y el que entendió, entendió. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, y ¿qué? Adoraremos. Pero ¿cómo que iba a adorar Abraham si lo que iba era sacrificar a Isaac por orden de Jehová? Pero Abraham entiende que lo que él iba a hacer no era despojarse simplemente de la promesa de Dios. Abraham entendía que lo que él iba a hacer en ese momento no era quejarse y formar todo un ambiente de queja delante de la presencia del Señor. Abraham entendía que en ese momento a él no le tocaba recibir en el holocausto que iba a hacer, sino que lo que le estaba tocando en ese momento era hacer un sacrificio para dar a su hijo. Y por eso Abraham dice: adoremos y volveremos a vosotros. Esto es también, por eso le dicen también el padre de la fe, porque aquí dice Abraham: volveremos. Él tenía fe porque hablaba con Jehová, él sabía quién era el Señor, él tenía fe de que iba a volver con su hijo. Pero ese es otro tema. Lo que estamos viendo aquí es que en este contexto, la primera vez que aparece en la Biblia esta palabra de adoración, es un contexto de un sacrificio. Porque la adoración, más que un tema musical que te eriza los pelos, más que estar aquí dando brincos, la adoración es una vida sacrificial y rendida delante de los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en este solo verso, diga conmigo, en este solo verso, Génesis capítulo 22, en el verso 5, nace una verdad eterna. Y esta verdad eterna, ahora sí, escríbala por favor: la adoración y la ofrenda son inseparables. Ay, no me entendieron.
La adoración y la ofrenda son inseparables. Esta verdad nace aquí en este solo verso. La adoración y la ofrenda son inseparables. Estamos hablando de ofrenda y de diezmo. Y aquí me dice la Biblia que van juntas las dos. La adoración y la ofrenda. ¿Por qué la adoración y la ofrenda? Porque Abraham fue a adorar sacrificando y entregando. Abraham no entró delante del lugar de sacrificio que él tenía que hacer, levantar el holocausto, hacer piedras. Él llevaba fuego y llevaba también el cuchillo. Él no llevaba cordero. El cordero iba a ser su hijo según lo que Abraham pensaba que iba a suceder, pero lo que él iba a hacer en ese lugar era entregar, sacrificar lo que más él amaba, porque tampoco era cualquier carnero, cordero, no era una paloma que el Señor le había pedido, era la promesa que el mismo Dios le había dado. Era lo que más amaba Abraham, que Dios le estaba diciendo: entrégamelo en el lugar de sacrificio. Y es por eso que Abraham dice: ahora me toca adorar a Dios con este sacrificio. Y quizás entonces después, por eso Job puede decir también, porque conoce Job lo que es la verdadera adoración, lo que es la verdadera entrega, lo que es el verdadero sacrificio, porque a Job en solo un capítulo le quitaron todo. Entonces él puede decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. El verdadero adorador es el que sabe decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El verdadero adorador, el que le eriza los pelos a Dios. Entonces, esto es una cursis mía. El que hace que el rostro de Jehová sonría. El que hace que Jehová diga: mira mi siervo, qué lindo. Como dijo Jehová con Job: has visto a mi siervo cómo me sirve, lo íntegro que es. El verdadero adorador que pone una sonrisa en el corazón de Dios es el que sabe que la adoración es dar. Que la ofrenda está ligada con la adoración. Que el dar está ligado con el sacrificio. Aleluya. Y no nada más como dijo David: no daré nada que no me cueste. Yo quiero darle a Jehová lo que me duele. Quiero entregarle al Señor aquello que me cuesta. Quizás sea lo que el mismo Dios me dio. Como pasó con Abraham. Dios le dio el hijo y Dios se lo estaba pidiendo. Y a veces Dios nos da X cosa y Dios nos lo pide. Y te voy a decir algo: Dios no necesitaba a Isaac. Vamos, pásale la voz ahí a tu vecino, que los veo bien dormidos en esta noche. Yo venía con todas mis expectativas. Wow, el fin de semana, este miércoles, están más tiesos que una momia de Egipto. Dile ahí a tu vecino: Dios no necesitaba a Isaac. ¿Sabes lo que Dios necesitaba? Lo único que Dios pide todo el tiempo en la Biblia y a nosotros: dame, hijo mío, tu corazón. Dios sí necesitaba el corazón completo de Abraham. Y estaba probando ese corazón. Entonces la adoración y la ofrenda son inseparables. Dios no quiere tu ofrenda si no le estás adorando. Vamos, dile ahí a tu vecino: Dios no quiere tu ofrenda si no le vas a adorar con ella. Dios no quiere ofrendas obligadas. Dios quiere ofrendas que nazcan de un corazón sacrificado, sacrificial, que está quemando ofrenda delante del Señor, pero no por obligación, no solo porque Jehová me manda, no porque la ley me dice, sino porque lo hago con todo el corazón y estoy entregando todo lo que tengo delante del altar, Señor. La adoración siempre entonces nos lleva a dar y no solo a recibir como estamos acostumbrados. Y es por eso, ahora sí póngase el cinturón, ahora sí le doy permiso. Es por eso que hay tantos niños inmaduros espiritualmente, acostumbrados solo a recibir.
Dame, Señor, dame. Vengo al altar, pero es para que Dios me dé. Es para que Dios recuerde que yo tengo algo que le he pedido y no me lo ha dado. Y vengo al altar y me arrodillo y lloro y salen todas las lágrimas, las que tengo y las que no tengo. Y si no me unto cebolla para llorar un poquito más. Pero es para recordarle a Dios que no me ha entregado Él a mí lo que yo estoy esperando. Pero se te olvida que ya Dios entregó su Hijo en sacrificio por ti. Se te olvida que tú le debes todo lo que tienes, lo que eres, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hay toda una iglesia acostumbrada a que el Señor me dé. Yo le mando al Señor y Él me da. Yo decreto que Dios me tiene que dar. Yo decreto que Dios tiene que abrir los cielos y Dios tiene que abrir los cielos. Pues dígale a su vecino, pues no es así. Ajá. Porque la adoración, según esta primera vez que la vemos en la Biblia, nos lleva a dar. Y cuando usted da desprendidamente, entonces sucede lo que le sucedió a Abraham. Que cuando levantó el cuchillo para ya matar y sacrificar a su hijo allí en el altar, como Jehová le había pedido, escuchó la voz de Jehová que le dijo: Abraham, Abraham, detente. Y dice la Biblia que Abraham alzó sus ojos y había un carnero enredado por allí de los cuernos. Estaba el carnero, porque Jehová provee cuando tú das. Aleluya. Jehová te da cuando tú te entregas. Vamos, dile a tu vecino: esta no es la ley de siembra y cosecha que se nos predica por allá afuera. No, esto es Biblia. Dígale ahí a su vecino: Jehová provee cuando tú te entregas. Jehová provee cuando tú eres la ofrenda que te entregas en sacrificio, en el holocausto del Dios viviente. Aleluya. Entonces dice que Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, Jehová mi proveedor, el que provee. Y así se le conoce a Jehová desde ese encuentro que tuvo Abraham con Jehová. Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Porque cuando yo me entrego voluntariamente en adoración delante del Señor, mi Dios provee. Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él no me va a dejar en ruinas. Él no va a permitir que yo caiga en bancarrota cuando yo me entrego a la voluntad del Señor. Cuando yo me entrego como un sacrificio vivo en la presencia del Señor, sino que Él va a proveer todo lo que yo necesito conforme, dice Pablo, a sus riquezas en gloria. ¿Y de qué tamaño serán las riquezas que tiene el Señor en gloria? Vamos, dile ahí a tu vecino: ¿de qué tamaño será? Te voy a regalar 10 segundos para que converses esto con tu vecino. Dile: ¿de qué tamaño tú crees que sean las riquezas que tiene el Señor en gloria? Pero hay que aprender a entregarse en el altar de Dios. Vamos, díselo a tu vecino: hey, hay que aprender a entregarse como sacrificio. Eso es un verdadero adorador. Aleluya. Entonces la adoración y la ofrenda están ligadas. Por tanto, cuando usted pase a este lugar a traer ofrenda, a traer sus diezmos, a ser conforme a lo que el Señor puso en su corazón, no me tire el peso ahí en la canasta como si usted no estuviera haciendo nada. Usted está adorando a Dios, porque la ofrenda está ligada a la adoración. No se puede separar la ofrenda de la adoración. Están ligadas. Así que cuando usted comience a ofrendar a partir de este día en adelante, yo sé que su mentalidad va a cambiar. Cuando nosotros digamos aquí, vamos a recoger la ofrenda, ya usted no le va a pesar más que se diga esa palabra, sino que usted va a decir: ay, esta es la oportunidad que tengo de entregarme en la presencia del Señor en adoración. Una de las formas, no es la única forma, pero estamos hablando de ofrenda. ¿Te dice amén conmigo? Así que hoy muchos solo quieren recibir y pocos quieren dar. Y es por eso que hay muchas iglesias carentes, porque se ha manipulado, se ha malinterpretado. Pero aquí vamos a enseñar la verdad de la palabra del Señor. Hay muchos que solo quieren decir: venga tu reino, vengan tus manifestaciones, que vengan tus dones, que venga toda la gloria del reino del Señor sobre nuestras vidas. Pero se olvidan de la parte que viene después
después de que uno dice, venga tu reino, entonces después dice, y hágase tu voluntad. Lo que pasa es que hay alguna iglesia que prefiere decir, venga tu reino y hágase mi voluntad. Como en el cielo y en la tierra. En mi casa mando yo y tú, Señor, hasta aquí. Pues dile ahí a tu vecino nuevamente para que lo despierte. Ay, ayúdame a despertar a alguien ahí, please. Dile que venga el reino del Señor. Vamos, díselo. Que venga el reino del Señor en tu vida y hágase la voluntad del Señor en tu vida y también en tus finanzas. Esa parte sí duele. Que se haga la voluntad del Señor sobre todas las áreas de nuestras vidas, y esta es una de ellas. Y así comenzó la iglesia primitiva, con una generosidad radical. Y una de las evidencias de las manifestaciones de un corazón que está avivado es que anda con las manos extendidas y abiertas. Esa es una de las evidencias de que en tu corazón hay Pentecostés. Que usted no camina con los codos, alaba o disimula. Que no, y cuando dicen necesitamos mandar para Haití, ya toca pagar la casa de los niños en Haití, y las manos, en vez de tenerlas extendidas, las metemos aquí en el bolsillo. O vamos al baño. Ay, tengo que ir al baño. Creo que me están llamando, y ponemos a revisar el teléfono. Dile a tu vecino, no, es contigo. Vamos, díselo, es contigo. Porque una de las manifestaciones de la iglesia primitiva, de la iglesia de los hechos, y tiene que ser una de las manifestaciones de esta iglesia también, porque para tener Pentecostés tiene que ser en todas las áreas de nuestras vidas y de nuestros corazones. Una de las manifestaciones es una mano extendida y abierta para dar. Aleluya. Pero déjame decirte una noticia, que estamos pidiendo al Señor Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Estamos pidiendo al Señor que Él nos pase a otro nivel mayor espiritualmente. Pero te tengo una noticia que no sé cómo te va a caer hoy. Hasta que usted no pase a otro nivel mayor de entrega, Dios no nos va a pasar a un nivel mayor de gloria. Aleluya. ¿Alguien me entendió en esta noche? Estamos pidiéndole al Señor que queremos ver un Pentecostés, que queremos ver un avivamiento. Y Dios te está diciendo, y yo quiero ver tu entrega. Aleluya. Yo quiero ver cómo te entregas en el altar de sacrificio. Yo quiero ver cómo cuando yo te ordeno hacer algo, tú me obedeces como Abraham me obedeció. Te cueste lo que te cueste. Si yo fuera usted, a partir de hoy caminara con las manos extendidas y abiertas. ¿Y dónde está la oportunidad de servir a Dios? De servir a mis hermanos. Porque a veces suena como un cliché la frase esta de que tengo que servir a Dios. Sí, pero sirviendo a tus hermanos estás sirviendo a Dios. Ey, a Dios no le hace falta tu servicio, a Dios no le hace falta tu dinero, a Dios no le hacen falta tus oraciones, a Dios no le hace falta nada de lo que tú puedas hacer por Él, porque Él es el dueño de todo. E incluso en el libro de Ageo, el Señor hace como si fuera un paréntesis y dice, mío es el oro y mía es la plata, para que no te equivoques. A Dios no le hace falta nada de lo que tú le puedas dar. Al que le hace falta es a mí. Aleluya. A los que les hace falta es a ellos. Mire para allá. Ajá. Y ellos que miren para acá. Porque los dones no son para el uso de Dios. Él no los necesita. Los que los necesitan son la iglesia. El fruto, el que lo necesita es el hermano que está al lado mío. El hermano que está a mi lado necesita amor. Que yo le muestre amor, que yo le muestre gozo, que yo le muestre paz, que yo demuestre que tengo paciencia, que yo demuestre que soy bondadoso, que yo demuestre que tengo dominio propio, que tengo templanza. El hermano es el que lo necesita. Y usted, porque si no cumple con los requisitos, no va a ver al amado cara a cara. Entonces, hay que caminar con las manos extendidas. Y ese es el secreto que Satanás no quiere que la iglesia conozca. Y yo preparando la palabra, lo que el Señor me estaba dando,
Me venían tantas cosas a la mente, como por ejemplo, hermanos que siempre están arrancados. Les dije que se pusieran el cinturón. Otros que necesitan ayudas, pero no hay entrega. La iglesia los ayuda. Eso es parte del compromiso que tiene esta iglesia Betel, ayudar al necesitado. Pero hay personas que nunca van a dejar de ser necesitadas, porque cuando usted va a ver sus ofrendas y sus diezmos, es cero, no hay. Tengo que enseñar esto. Porque esta iglesia practica los dones. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia practica la amabilidad, esta iglesia canta lindo, tiene poder de Dios. Hay grandes oradores sentados aquí. Después vamos a ver el verso que está más adelante. Pero esta iglesia, para ser una iglesia completamente madura, tiene que practicar una generosidad radical también. Ese es el complemento, eso es todo. No es nada más practicar la parte del evangelio que a mí me gusta. La que no te gusta es la que más tienes que practicar hasta que te salga gratis, hasta que te salga voluntariamente, hasta que ya no te tengan que decir más dónde está tu ofrenda. No, si tú vas a dar la ofrenda voluntariamente, porque así pasa cuando están aprendiendo, llevan a un niño por primera vez para que aprenda a jugar pelota. El niño no sabe tirar la pelota, el niño no sabe batear, pero la práctica, diga conmigo, la práctica. Y a lo mejor el niño no va a querer ir más al entrenamiento porque se va a sentir frustrado, como que le está saliendo mal el juego. Pero tiene que seguir practicando el niño hasta que el niño quizás llegue a las grandes ligas. Dile a tu vecino, es constancia, es firmeza. Vamos, ayúdame a pasarle la voz a tu vecino. Dile, es constancia, es firmeza, es práctica hasta que te salga con denuedo. Que nadie tenga que recordarlo, que nadie tenga que decirte, hey, estás fallando en esto, sino que usted sea irreprensible. Y ese es el deseo de los corazones del pastor y el mío, que esta sea una iglesia irreprensible, no solo delante de los ojos de los hombres, sino mayormente delante de los ojos del Señor. Que el Señor se agrade con todo lo que se hace en este lugar, incluso e incluyendo la administración de las ofrendas en esta iglesia. Vamos, no aplauda. Dile ahí a tu vecino, no me carezcas. Sí, porque a veces estamos careciendo porque tenemos la mano aquí, caminamos con los codos en vez de con las manos extendidas. Dile a tu vecino, no me carezcas. Dios quiere proveerte, pero para que Dios te provea, primero tenemos que entregarnos. Aleluya. Y esta es una ley que no va a cambiar. Vamos a escudriñar allí la palabra. Todo esto que dije nada más fue la introducción. Vamos a la palabra y vamos a ir exegéticamente cómo se estudia la Biblia verso por verso. Y usted me va a acompañar. En Tato, Angie, hija, ponme allí por favor la Nueva Traducción Viviente. Usted no lo busque allí en su Biblia porque yo lo voy a leer en la NTV. Si quiere seguir la lectura en la Reina Valera puede hacerlo, pero vamos a escudriñar la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más fácil de entender. Usted dice amén, vamos allí. Segunda de Corintios, Nueva Traducción Viviente, Angie. Segunda de Corintios. Yo estoy sudando aquí la gota gorda. Hay algunas miradas que me atraviesan. Pero sé que vamos a hacer una iglesia saludable completamente. Estamos en ese camino. Segunda de Corintios capítulo 8. Aleluya. Vamos a leer del 1 hasta el 12. Segunda de Corintios. Amén. Capítulo 8, verso 1 al 12. ¿Está conmigo? Este va a ser un viaje intenso. Van a haber turbulencias. Pero vamos a llegar al lugar. Ninguno se va a perder, como el ángel le dijo a Pablo. Listo. Dice el verso 1. Ahora quiero que sepan, este es el apóstol Pablo escribiéndole a los corintios que estaban un poco desordenados en algunos aspectos.
Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad, ¿quién, iglesia? ¿Cómo? En su bondad ha hecho. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Por su bondad. Por medio de las iglesias de Macedonia. La iglesia de Macedonia fue el instrumento del cual Pablo nos va a empezar a hablar ahora, pero el que lo hizo fue Dios, porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Así que la iglesia de Macedonia lo único que hizo fue ser obediente, ser puntual con la intención que Dios puso en sus corazones. Pero hay algunos que escuchan la voz de Dios y se hacen los de la vista gorda. Ay, eso yo creo, como cuando usted señala a alguien en la congregación y... La iglesia de Macedonia fue puntual, fue obediente en lo que Dios les estaba mandando a hacer, pero fue Dios el que lo hizo. Así que la generosidad es el resultado de la gracia de Dios. Usted no es tan bondadoso, usted no es tan bueno. Todo es por la gracia del Señor Jesús, no del esfuerzo humano. Y a esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Que la iglesia de Macedonia fue generosa, pero porque Dios lo hizo así. Esta gente era el instrumento para bendecir a otros. Dios tiene diferentes formas de bendecirnos. Dios nos bendice con la lluvia que está cayendo hoy, por la cual están los bancos vacíos. Dios nos bendice con el rocío de la mañana. Dios nos bendice con la luz del sol, la luna. Dios nos bendice a todos en general de diferentes formas. Pero cuando Dios lo quiere hacer de una forma individual y puntual, Él usa un instrumento. Siempre va a ser un humano. Al no ser que Dios decida mandar un ángel con pan y te diga, come hijo, como hizo con Elías. Eso no ha sucedido más. Así que Dios usa un instrumento. En este caso, la iglesia de Macedonia era lo suficientemente madura como para entender que el instrumento eran ellos. Y Dios quiere levantar en esta casa muchos instrumentos tan generosos que Dios mueva sus corazones para repartir a los que no tienen. Aleluya. Verso número 2 dice: estas iglesias, ¿qué iglesias? Las de Macedonia, están siendo probadas. No tenían billete que les sobraba. No eran ricas. No se habían ganado la loto, ni daban porque tenían. Están siendo probadas con muchas aflicciones. Para ti que dices que no puedo dar ahora porque estoy en aflicción. Alaba. Y además, ¿qué dice? Pero vuelva a leer el primer verso conmigo. Vamos, léalo en voz alta. El primer verso, pónmelo, Angie. 1, 2, 3. Ahora. Por medio, a través de los que eran pobres y estaban en muchas aflicciones. Y además son muy pobres, pero a la vez, aleluya, rebosan. Se puede ser pobre y tener gozo, ¿eh? Así que dile a tu vecino, cambia la cara, que se puede ser pobre y tener gozo. Porque el gozo que da el Espíritu Santo no depende de las circunstancias, sale del interior del hombre, aleluya. Y cuando usted tiene a Cristo en su interior, ríos de agua viva brotan dentro de ti. Usted no tiene que esperar que el jefe le suba el sueldo. Usted no tiene que esperar que su mujer aprenda a ahorrar para tener gozo en su corazón. Vamos, levanta tu mano conmigo en esta noche y di, no hay pan, pero hay gozo, aleluya. Vamos, dilo, estoy pasando por diversas aflicciones,
aflicciones, pero tengo gozo y una sonrisa para mi amado y para todo el que necesite comprobar que Cristo reina a pesar de, que Dios es bueno a pesar de. Aleluya. Son muy pobres, pero a la vez, ay, esto me voló la cabeza hoy. Están en aflicciones y yo llorando los otros días porque me dolía la pata. Están en aflicciones, son muy pobres, pero rebosan de alegría. Aleluya. Yo quiero ver a todos los pobres aquí, que creo que somos todos, que levanten su mano en esta noche y echen una sonrisa ahí. Tú que andas llorando por los rincones porque no te alcanzó, que si te cobraron los taxes, que si no te cobraron, que la gasolina ha subido no sé cuánto, me tengo que cambiar el carro porque compré un camión cuando bajó la gasolina y ahora subió. Vamos, levanta tu mano y di, tengo gozo. Aleluya. Pobre pero bendecido. Estoy siendo afligido, pero tengo la unción del Santo. Aleluya. Así que tengo abundante alegría, la cual, producto de esa alegría que tenían los pobres y afligidos de Macedonia, estaba desproporcionado. Era mucho más el gozo que las aflicciones y la pobreza. Entonces ellos abundaban en ese gozo tanto que se desbordó en gran generosidad. Aleluya. Aquí alguien tiene que comenzar a dejar la tacañería pentecostal y comenzar a desbordar en generosidad. No me interesa cuánto tienes en el banco, me interesa cuánto hay en el banco celestial. Aleluya. Y si Dios dice que tenemos que ser una iglesia generosa, guess what? Eso es lo que vamos a empezar a practicar a partir de hoy. Vamos a comenzar a ser una iglesia generosa en toda la extensión de la palabra. Porque yo no solo vengo a esta iglesia a adorar y a hacerme el que canto lindo. Yo vengo a ofrendar, yo vengo a dar, yo vengo a sacrificar lo que más me cuesta. Yo vengo a ver quién es el más afligido y el más pobre de esta iglesia. Si necesita un pomo de leche, Javi, tú necesitas comidita. Él siempre necesita comida. Para eso también venimos a la iglesia, ¿eh? No solo a ribaricandear, ráscale la panza a las ranas. No. Una iglesia es una comunidad donde todos nos sostenemos unos a otros. Si hay uno caído, yo te ayudo a levantarte. Si no tienes para pagar la renta, yo me voy a ocupar de que nos reunamos un equipo de gente que te dé alimento, que te dé provisión. Esa es la iglesia de Jesucristo. Aleluya. El gozo en Cristo, entonces, según este verso 2, produce generosidad. ¿Quién es el más gozoso aquí? Ahora nadie levanta la mano. Yo creo que es Ramoncito, me está mirando ahí. Mira, Ramoncito dice que él es el más gozoso. Eso produce generosidad. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 12 en el verso 2. Puestos los ojos en Jesús. Eso lo sabemos todo, pero el verso no se acaba ahí. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero sigue diciendo el verso. El cual, ¿quién? Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y ese gozo de saber que venía un desenlace glorioso y victorioso, que él no solamente iba a atravesar por la cruz, sino que después venía resurrección y que había un plan desde la eternidad formado para la redención de nuestras vidas. Entonces ese gozo sostuvo a Jesús hasta la cruz. Dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, y esta palabra, menospreciando el oprobio. Y aquí bajo este techo hay mucha iglesia sentada que está ofendida porque fulano no te habló, mengano no te habló. Aleluya. Dile ahí a tu vecino, aleluya. Pero el gozo sostuvo a Jesús. ¿Y saben lo que hizo con el oprobio? Dijo, me tienes sin cuidado. Tengo que cumplir una misión, es ascender a la cruz, porque necesito regalarle salvación a toda esta pila de gente.
Aleluya. Así que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo sostuvo el gozo puesto delante de él. Dice el próximo verso. Antes de ver el próximo verso, vamos allí conmigo a Marcos 12:41. Vamos a leer Biblia hoy. Marcos 12, esta sí Reina de Valera para que lo puedan todos tener ahí. Y escudriñando la palabra, miren lo que descubrí hoy. Cuando usted se pone a escudriñar la palabra, esto es como una aventura, ¿eh? Marcos capítulo 12, vamos a leer del 41 al 44. ¿Lo tiene? Dice el verso 41, Marcos capítulo 12, verso 41. Dice, estando ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos, delante del arca de la ofrenda. Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, donde todo el pueblo tenía la oportunidad de ofrendar para el templo. Y esto es gracia. Del arca de la ofrenda. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? No me puedo detener aquí, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Mirando qué, cómo ofrendaban. ¿No te huela esto los sesos? Lo voy a volver a leer. Estando Jesús sentado, el maestro se detuvo a ver cómo la gente ofrendaba, porque era importante. Porque la ofrenda está ligada con la adoración y el corazón directamente. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el maestro estaba observando. Miraba cómo el pueblo echaba el dinero, el peso del pan cubano, como dice el pastor Emilio, en el arca. Y Jesús notó algo. Porque Él lo nota todo. Muchos ricos echaban mucho dinero. Yo quisiera sentarme aquí a mirar eso también. Y dice el verso 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. O sea, un cuadrante. 1 centavo. Entonces, llamando a sus discípulos, porque él tenía que enseñarle la lección constante, esa enseñanza constante a sus discípulos en solo 3 años. Y maestro siempre no perdía una oportunidad para enseñar. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que ya yo he estado mirando que echaban mucho. Todos los que han echado en el arca. Porque recuerde, Jesús estaba observando cómo echaban las ofrendas en el arca. Esto va a cambiar tu perspectiva cuando vengas a ofrendar el domingo. Porque todos han echado de lo que les, vamos, dígalo usted, de lo que les, 1 peso no me hace daño, 5 no me hacen daño, porque me voy a quedar con 20. Estoy poniendo cantidades para que podamos entender toda la palabra. Ustedes conforme Dios puso en su corazón. Pero esta, ¿quién? La viuda pobre, de su pobreza, igual que la iglesia de Macedonia, echó, pero léalo mejor. Yo sé que el cerebro está ahí computarizando, sacando cuenta, 2, 3 más 4 más 5, está duro esto, pero dígalo mejor. De su pobreza echó todo lo que tenía. Y no solamente todo lo que tenía, sino que después Jesús dice, todo su sustento. No tenía para comer después, no tenía para pagar la renta, no tenía para comprar agua, las cosas de aquel contexto. Todo lo que ella tenía, lo depositó.
Porque para Jesús, y lo que el Señor le estaba tratando de enseñar a los discípulos, es que el valor de la ofrenda no está en la cantidad. Vamos, díselo allá a tu vecino. El valor de la ofrenda no está en la cantidad, sino en el nivel de entrega de corazón, porque la ofrenda está ligada a la adoración. Voy a repetir esto varias veces. La ofrenda está ligada a la adoración. Ahora bien, si usted no es pobre como esta viuda, no venga con un centavo, porque Dios está sentado mirando lo que echamos en el canasto de la ofrenda. Vamos al próximo verso antes que me maten. El verso 3 dice: pues puedo dar fe, dice Pablo, hablando de la gente de Macedonia, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y estaban en aflicción y eran pobres. Pero dice que no solo dieron lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron ¿cómo? Por voluntad propia, no obligadamente, diga conmigo, no obligadamente, sino voluntariamente. Y aquí el apóstol Pablo le sube la barra al ofrendar y al diezmar. No desaparecen los diezmos y las ofrendas en el Nuevo Testamento, sino que sube a otro nivel mayor. Aleluya. Ahora en el Nuevo Testamento no es obligadamente, es a voluntad propia. Entonces ya no se trata de solo un porcentaje, sino que es una generosidad del corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Dice el apóstol en el siguiente capítulo, en el verso 7 del capítulo 9, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces el apóstol Pablo sube la barra de ofrendar y diezmar a nivel de corazón. Vamos, toco tu corazón aquí. Esto es a nivel de corazón, de adoración. Aleluya. Dice el verso 4. Nos suplicaron, ¿quién? La gente de Macedonia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Esta gente al apóstol Pablo no les tenía que decir, acuérdense de los creyentes, por favor, Teófilo, mándale una carta ahí a la gente de Macedonia, dile que se acuerden. No. Dice que la gente de Macedonia suplicaban el poder ofrendar para los de Jerusalén. Dice el verso 5. Ya vamos rápido, ya nos vamos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Ay, pero yo quiero que en esta congregación, y sé que ya está pasando, Dios va a levantar gente que supliquen al pastor, déjame ofrendar, pastor. No me entendió nadie. O están diciendo, ay, sí, Señor, levanta a alguien. ¿Cuántos se unen a la oración conmigo? Pero esa oración, tú puedes ser la respuesta, y yo soy la respuesta de esa oración. Gente que no haya que recordarle, hermano, como me paro yo aquí o Alfredi a recoger la ofrenda de misiones. Nada más usted vea los domingos que yo subo para acá, ya usted sabe, la pastora viene a recoger la ofrenda. Pastora, déjeme ser yo la primera. Walfred, déjame saber en qué puedo ayudar en las misiones. No importa la cantidad, es el corazón. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros. Al Señor se entregaron y a nosotros. Al Señor y a nosotros. Entregarse al Señor es la parte más fácil. Entregarse a la iglesia es la difícil. El ver al hermano necesitado y entregarle como esta viuda todo lo que tengo, aún mi sustento, esa es la parte difícil. Y dice el apóstol, tal como Dios quería. Dice el verso 6, así que le hemos pedido a Tito, pobre Tito, le tocó lo mismo que a mí, quien los alentó a comenzar a dar, como yo estoy comenzando, alentándoles aquí, tratando de avivar el fuego, borrar el espíritu de tacañería y avivar el fuego de generosidad.
Tito era el encargado en la gente de Macedonia de hacer esto, quien los alentó a comenzar a dar, que regrese a ustedes, pobre Tito, 2 veces, y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Mire cómo el apóstol le llama a esto aquí, esta es la traducción esta. Pero en la Reina Valera, que dice, los que lo tienen abierto, obra de gracia, dice la Reina Valera, el capítulo 6, el verso 6, esta obra de gracia, así dice el apóstol Pablo en la Reina Valera, que es la que te lleva al cielo, dicen muchos cristianos. El apóstol dice obra de gracia, así que es una obra que está llamada a ser la iglesia por gracia del Señor. Por eso en el primer verso el apóstol aclara, el Señor hizo, Dios hizo que los creyentes de Macedonia. Y aquí dice este ministerio de ofrendar. Dice el verso 7, dado que ustedes sobresalen, ay, presta atención en esto. Dado que ustedes, Betel, sobresalen en tantas maneras. Y qué lindo que estamos en una iglesia sobresaliente. Ey, esto no es cualquier iglesia. Vamos, dile a tu vecino que ay, cámbiame la cara a esa, hijo. Es que lo dejó todo el viernes ahí botado. Vamos, dile a tu iglesia, esta es una iglesia, a tu hermano, esto es una iglesia sobresaliente. Esta es una iglesia sobresaliente en muchas cosas. Exacto. Casa de Dios y puerta del cielo. En su fe sobresalen, está diciéndole Pablo ahí a los corintios. En sus oradores talentosos. Tenían los corintios buenos predicadores como los hay en esta casa. Están dormidos hoy, pero son buenos. Están todos en disciplina a partir de hoy, por lo menos 6 meses más adelante. Su conocimiento, su entusiasmo. Dice Pablo, ustedes los corintios tienen todas estas cosas, sobresalen en esto. Y el amor que reciben de nosotros. Ahora el apóstol lo deja caer y le dice, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y yo quiero que Betel también sobresalga en este acto bondadoso de ofrendar desprendidamente, sin que nadie te obligue, sin que nadie te mande. A Dios lo que es de Dios, aleluya, como adoración, como adoración, como adoración, iglesia. Vamos, dile a tu vecino, a partir de ahora ofrenda como adoración, como entrega. Quiero que también sobresalgan, no solamente en su fe, en sus oradores, en su conocimiento, en su entusiasmo y en el amor, sino que sobresalgan también en este acto bondadoso de ofrendar. Porque una iglesia completamente madura es una iglesia que tiene una generosidad radical. Tú puedes hablar en lengua, aquí en Betel hay gente que habla en lengua. Tú puedes predicar, aquí hay predicadores, puedes profetizar, puedes cantar lindo, pero si no eres generoso, una cosa te falta. Como Jesús le dijo al joven rico, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres, aleluya. Entonces tenemos que ser también una iglesia destacada en nuestra generosidad. Usted dice amén. Dice el verso 8, no estoy ordenándoles, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba, ay mi madre, qué tan genuino es su amor. Yo pensaba que esta es la traducción más fácil. Al compararlo con el anhelo de otras iglesias, al compararlos con los de Macedonia, afligidos, pobres, pero generosos. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Dios no prueba nuestra generosidad, Dios no la obliga, pero la prueba. Sí. Dice el verso 9, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico,
por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y ese ejemplo siguieron los de Macedonia. Soy pobre pero bendecido, tengo para dar. Y entonces el apóstol aquí nos enseña que la cruz es el modelo supremo de generosidad. Dice el verso 10, este es mi consejo. Sería bueno que contemplaran lo que comenzaron hace un año, el año pasado. No te hagas el loco. Ustedes fueron los primeros en querer dar. ¿Usted no conoce a algún cristiano de eso que cuando dice yo necesitamos una cuota de 20 pesos? Y ese yo, pero es un año, sí, y al tercer mes se fue la cuota. Que completaran lo que comenzaron hace un año, el año pasado. Ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Dios valora la intención. Cuando usted dice yo, pero más valora Dios la perseverancia. Porque si usted no es perseverante en el dar, deja a alguien enganchado sin comida. Si usted no va al trabajo todos los días, lo botan sus niños, van a sufrir las consecuencias. Porque la intención sin acción no produce fruto. No es solo intención, es acción. Es acción, vamos a decir a tu vecino, es acción. Dice el verso 11, ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron el año pasado, en otras palabras, al principio, corresponda ahora con lo que den. Y el apóstol dice esto aquí precioso, en esta versión. Den en proporción a lo que tienen. O sea, usted no tiene que dar más de lo que, usted no tiene que dar más de aquello que lo que no tiene. Usted da en proporción a lo que tiene. Pero si usted tiene, no lo niegue. Porque el apóstol dice, den en proporción a lo que tienen, como buen administrador. Y dice el apóstol en el verso 12, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Vamos a pasarle la voz ahí a tu vecino. Dile, si tú das con entusiasmo, todo lo que den es bien recibido. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Póngase de pie en esta noche. Mire, lo primero que hizo, el primer fruto que se manifestó en la vida de Zaqueo. ¿Recuerdan a Zaqueo? Cuando se sube en el árbol, Jesús está pasando por ahí y mira, Zaqueo, desciende que voy a tu casa. El primer fruto que manifestó Zaqueo fue en su economía. Ustedes saben que él era un cobrador de impuestos, tenía billete. Y Lucas capítulo 19 en el verso 8 dice, Jesús dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese fue el primer fruto que manifestó Zaqueo cuando Jesús entró a su casa. Aleluya. Porque la generosidad radical forma parte de la iglesia. Te dice amén, tómale la mano ahí a su vecino en esta noche. Aleluya. Y levante una oración allí por su hermano. Primero, antes de levantar oración, dígale a su hermano, ¿cómo vas a caminar a partir de ahora? A ver si lo recuerdan. ¿Cómo vas a caminar? Con las manos como extendidas y abiertas, porque si la tienes cerrada tampoco resolvemos mucho. Diga con las manos extendidas y abiertas. Aleluya. Con las manos extendidas y abiertas. Hay gente que nos necesita, iglesia. Hay gente que necesita nuestra generosidad. Hay personas que aún ni se congregan en este lugar que nos necesitan. Que necesitan una iglesia que vive aquí en Miami, en el centro de Kendall, que se llama Betel, que sea generosa y que camine con sus manos abiertas. Pero más que eso, Dios necesita nuestros corazones. Recuerde,
Dios no necesitaba a Isaac, estaba probando el corazón de Abraham. Vamos, levante una oración allí por su vecino. Bendiga la economía de su hermano. Quizás este que está al lado tuyo es uno de los más necesitados de la iglesia. Quizás está pasando por una prueba económica. Quizás está esperando que Dios provea. Quizás está esperando que el Señor toque el corazón de alguien, como hizo con los de Macedonia, para que traiga provisión a su casa, a sus hijitos. Vamos, pídele al Señor que abra las ventanas de los cielos para tu vecino, que tienes ahí a tu lado. Dile, Padre, que nunca falte el dinero, que nunca falte la provisión, Señor, que nunca falte el alimento en la casa de mi hermano. Bendiga allí a su hermano en el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo te pongo esta vida en tus manos en esta noche, en tu nombre, Padre. Toca el corazón. Toca nuestros corazones, Señor, el corazón de toda esta iglesia, de los que estamos presentes y los que quedaron en casa. Toca nuestros corazones, Padre, para que podamos cumplir con toda tu palabra, Señor. No solo a medias, sino toda tu palabra. Que podamos ser verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Que no tengamos deudas contigo, Señor. Que no le debamos nada a nadie, sino que lo pongamos todo a tus pies, Padre, para tu servicio. Y tú eres el encargado, como tú eres Jehová Jireh, tú eres el encargado de proveer, tú eres el encargado de multiplicar todo lo que nosotros pongamos delante de tus pies. Bendice esta congregación preciosa, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén y amén.